Gloria a Dios. Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Les saludo al pastor Marcelo Ríos. Y una vez más acá, hoy vamos a estar escudriñando las Escrituras, vamos a estar compartiendo la enseñanza, ¿no? Para los que aman realmente la enseñanza de la palabra de Dios. Así que bueno, hoy vamos a hablar de quién es el que intercede por nosotros. Muchas veces he escuchado, y esto no es a modo de crítica, por eso es necesario examinar las Escrituras para que las Escrituras nos hablen, ¿no? Las Escrituras nos hablen realmente sobre lo que es la intercesión. ¿Quién puede interceder desde el cielo? No estoy hablando de la tierra. O sea que desde la tierra los cristianos podemos interceder por otros, podemos orar por otras personas, pero en el cielo hay una sola persona que intercede, y es el Señor Jesucristo, y no hay más. Es decir, la Biblia dice, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no hay más mediador, solamente el Señor, que lleva nuestra oración. Pero muchas veces he escuchado cuando dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, o Dios te salve María, ruega por nosotros pecadores, ¿no? Ruega por nosotros pecadores. Pero realmente es así. ¿Enseña la Biblia que María puede rogar? Yo creo que nosotros los cristianos, realmente los cristianos verdaderos, que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos creído como nuestro Señor y Salvador, amamos a María, respetamos a María, realmente creemos que ha sido una mujer santa, piadosa, una verdadera mujer de Dios, por eso Dios la escogió, ¿no? Pero de ahí a rogar por medio de María, sí, a pedirle por intermedio de María, la Biblia no enseña tal cosa. Vamos a ver, realmente con la palabra de Dios, quién es la persona que intercede. En primer lugar, las personas que han partido de la tierra, que han muerto, la Biblia dice que los muertos nada saben. Vamos a ver en la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 9, verso 5, dice así. Vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesús, nuestro Mesías y Cristo, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y no volverán a tener recompensa, puesto que su memoria ha sido borrada, ¿no? Vean, hay que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es decir, cuando una persona ha partido de la tierra, por más que su espíritu esté consciente, vivo, en algún lugar, ya sea que esté en la presencia de Dios, ya sea que esté en el paraíso, ya sea que esté en algún lugar en la prisión de tormento esperando el juicio, ya sea que donde esté, esa persona no tiene más comunicación con las personas vivas de la tierra. Es decir, no puede interceder, decirle a Dios, mirá, mi esposa Paquita resulta que está allá en la tierra, o decirle, no, tengo tal necesidad, y no, porque los muertos nada saben. Ahora, gloria a Dios, nosotros vamos a ir al libro de Isaías, seguimos con el tema de las personas que han partido de la tierra. ¿Qué pasa si intentamos querer pedirle a una persona que ha partido, es decir, que ha muerto? Bueno, ¿qué dice la Biblia realmente? Bueno, dice lo siguiente, allí en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 19. Isaías, capítulo 8, 19. Dice lo siguiente, ¿no? Vamos a buscar. Acá, Isaías 8, 19 dice, cuando les digan que consulten a los espíritus muertos y a los adivinos que murmuran y que susurran, digan, ¿no son pueblo de Dios aquellos que consultan a los muertos acerca de los vivos? Habla el testimonio de la ley, si no hablan recuerdo a esta palabra es porque no hay quien les dé el soborno. Pero acá dice la palabra de Dios, dice el versículo 19, y cuando digan que consulten a los espíritus de los muertos, los divinos que murmuran, que susurran y digan, no son pueblo de Dios. Es decir, en otra versión dice, consultará los muertos, los vivos por los muertos, consultará a los muertos, es decir, a las personas que han partido. No se puede hacer eso, porque ya pasaría a ser como espiritismo. De hecho, el espiritismo está condenado como una práctica que pertenece adentro lo que es la hechicería, la brujería, el curanderismo, y por eso cuando los espiritistas, aquellos que supuestamente dicen que invocan, los muertos no pueden ser llamados. Solamente Dios tiene la potestad sobre los que han partido, nadie más. De hecho, buscamos ahí en Levítico capítulo 20, verso 27, dice,
el que practica el espiritismo han de morir. O sea que era una práctica condenada y lo sigue siendo todavía. No ha cambiado nada. Entonces, ¿quién es el que intercede realmente? Bueno, vamos a ver. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, pasaje conocido, dice lo siguiente. Note lo que dice primeramente, dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino solo por medio de mí. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Es decir, nadie se acerca a Dios sino por medio del Señor. Y sabemos que cuando oramos, nuestra oración está dirigida a Dios. Lucas capítulo 11, verso 1 dice que nosotros cuando oremos al Dios Padre. Entonces nuestra oración dirigida al Dios Padre va por intermedio del Señor Jesús. Y luego en el versículo 13 dice: y lo que pidan en mi nombre les concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Lo que pidan en mi nombre. Aquí lo vemos allí en Juan capítulo 14, versos 6 y 13. Luego continuamos aquí en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 dice lo siguiente, verso 9. Dice: yo intercedo, pero la versión Reina Valera dice: yo ruego, dice. O sea que tenemos a alguien que intercede, que ruega. Verso 9 dice, capítulo 17, verso 9, dice: yo intercedo por ellos ¿quiénes? Por los discípulos, por los hijos de Dios, por los que, que nosotros que conocemos a Dios, que conocemos y que hemos recibido al Señor Jesús, Él es el que intercede por nosotros, Él es el que ruega, Él es el que media. Y acá lo está diciendo bien claro. Bien, y vemos también que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero dice que nadie va al Padre sino por Él. Pero dice también que lo que pidamos en su nombre. Por eso que mi oración viaja directo a Dios por intermedio del Señor Jesús. Luego leemos en Romanos capítulo 8, verso 34, lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? El Cristo es el que murió, todo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice que el Hijo es el que intercede por nosotros. Si buscamos allí también en Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempo de aflicción. Ahora, cuando dice que el Señor Jesús es el sumo sacerdote, recordamos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía la obligación, entre todas las obligaciones que tenía, que era la de interceder por su pueblo. Es decir, cuando hablamos de interceder, vuelvo a repetir, que podemos hacerlo en la tierra, mientras todos nosotros estamos aquí. Hoy podemos orar por un hermano, pedir a Dios por esa persona, pero haciéndolo en vida, acá en esta tierra. Ya no podemos hacerlo cuando hemos partido. Entonces el sumo sacerdote era una persona que tenía la función de orar por su pueblo, y él era el mediador en ese momento, que era un tipo de Cristo, un tipo de Mesías, es decir, era el que intercedía por su pueblo. Por lo tanto, el sumo sacerdote hoy, en el Nuevo Testamento, es el sumo sacerdote ya eterno, porque ya no es un sumo sacerdote que, hoy murió el sumo sacerdote y ya había que buscar otro. No, ahora tenemos un sumo sacerdote eterno, y ese es Jesucristo. Entonces hoy tenemos acceso a Dios directo por medio de Jesucristo, y Él es el sumo sacerdote perfecto, eterno, y sin pecado. Y por lo tanto es aquel que es poderoso para socorrernos y para llevar nuestra oración. Por lo tanto tenemos a quien recurrir, sabemos que Él sabe de nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades, y por lo tanto hemos saltado confiadamente para alcanzar oportuno socorro en el trono de la gracia. Luego continuamos en Hebreos capítulo 7, verso 25, dice lo siguiente: y puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Ahí Él vuelve a repetir: se acercan a Dios por medio de Él, pues Él vive eternamente e intercede por ellos. Como ven, allí también dice que intercede. Seguimos allí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en el espíritu. Es decir, para llevarnos a Dios. Dios nos lleva, es decir, en la oración, cuando nosotros clamamos, cuando buscamos a Dios, cuando realmente buscamos de verdad,
Porque dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero para ello es necesario invocar, ¿no?, a Dios, pero haciéndolo en el nombre del Señor Jesús. Ese es nuestro mediador, es nuestro intercesor, el que ruega por nosotros, es el que hace todo por nosotros y no hay otra persona que lo pueda hacer. Por eso dice, hay gente que dice, no, pero yo le pido a tal santo, tal. ¿Sabe quiénes son los santos? Los santos somos usted y yo cuando hemos creído en Jesucristo y hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Esos son los santos. La palabra de Dios habla, cuando habla de las iglesias, las comunidades, enseña de que aquellas personas que se apartaban del pecado, que eran llamadas por Dios, que eran santificadas, pasaban a ser los santos. Entonces dice a los santos, en tal iglesia, a los santos, en tal lugar, a los santos, y usted puede buscarlo allí en Romanos capítulo 1, verso 7, donde dice llamados a santos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 dice, con todos los santos que invoca su nombre. ¿Dónde? ¿Desde dónde? Desde la tierra. Cuando invocamos, cuando dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces hoy tenemos un sumo sacerdote, tenemos alguien, el único mediador entre Dios y los hombres. Los muertos no pueden interceder por nosotros. María no puede interceder por nosotros. Nadie puede hacerlo sino solamente Jesucristo. Así que bueno, danos tu comentario, querés apoyar y decirnos algo, así que espero que te dejes algo para decirnos. Bueno, sea bienvenido. Dios te bendiga.